Bueno, vamos a continuar con la jornada, que nos quedan un montón de charlas sumamente interesantes, así que si se pueden ir acercando, silenciando su voz y largamos. Bueno, en esta próxima charla tenemos, si continúan César y Pedro acompañándonos, y ahora ese tema que nos interesa a todos, y es la resistencia antihelmínticos, el estado actual y los factores de desarrollo. Ahí va. Bueno, gracias Laura. Vamos a arrancar con el tema resistencia. Vamos a ir más rápido acá. Es más nuevo el tema, es más interesante. La parte de epidemiología se pone árida, así que acá esperamos ir más rápido. ¿Qué son eso? Espera. Son iguales, pero no tanto. O sea, una cosa es la resistencia, otra cosa es la falta de eficacia y otra cosa es la tolerancia. Todas dan conteo post-tratamiento. ¿Cómo hacemos para diferenciar una de otra? La eficacia de la ivermectina en el trabajo de Campbell del 89, que nuclea no sé qué cantidad de trabajo inicialmente de resistencia, que todos lo usamos, lo consultamos a este autor, dice que tiene eficacia, o sea, primer punto a dejar en claro es que no hay nematodicidad que sea 100% efectivo. El porcentaje acá dice 100%, en realidad es 99,9%. ¿Está? Y además de eso tenemos, Charlie, porque lo que se llama dosis limitante, parásito dosis limitante, que ya lo planteó Pedro. Para la ivermectina es la coperia, la dosis limitante, o sea que la dosis de nematodo de gato debería estar adaptada a la coperia y ahí arrasaría con el resto sin ningún tipo de problema. En el caso de los benzimidazoles y el levomisol, el parásito dosis limitante de la osteotagia, fíjense que la eficacia sobre adultos es bastante variable, especialmente con el tema del levamisol. Sigo apretando esto. Fíjense que la eficacia del levamisol oscila entre el 87 y el 82%. Pero miren los años de los trabajos. 70 y pico. O sea, después del 70 no tenemos más trabajo. En este sentido, bueno, la resistencia nos complica también la determinación de eficacia con estos principios. Así que la falla de eficacia puede estar dada por error de dosificación, aplicación mal efectuada, cálculo de dosis, forma de aplicación. La forma de aplicación con lo inyectable es tremenda, tremenda. Lo vemos con el tema sarna. Nadie hace el pliegue, se inocula en el pliegue para asegurar que toda la dosis quede en el subcutáneo a 2 o 3 centímetros del punto de aplicación. Muy poco veterinario lo hace, ningún productor lo hace, no lo sabe, no sabe que esa es la forma de inocular. Todos los campos que hemos ido hemos encontrado ese problema. Los errores de conservación de producto y la herramienta diagnóstica diferencial es el coprocultivo. O sea que podemos tener una falla de eficacia por mala aplicación como tenemos acá, podemos tener una falla de eficacia por resistencia y el coprocultivo que hablamos hoy, habló Pedro también, la diferenciación de género es la que nos indica que si es una cosa o no es, o es otra. A ver, acá tenemos una ivermectina, a los 14 días se saca una muestra, el promedio inicial 3,36, a los 14 días tenemos 20, estamos hablando de una eficacia del orden del 95%. Una reducción, no es eficacia, es reducción del 95%. Eso es tolerancia. Está dentro de los márgenes de tolerancia, los conteos no llegan a 100, es muy probable que sea tolerancia, y seguramente si podemos cultivar, los conteos son muy bajos, pero si cultivamos, vamos a tener 3 o 4 pineloparasitarios con seguridad creciendo en ese coprocultivo. Acá ya tenemos otro trabajo, el mismo trabajo a la misma fecha, con el mismo un conteo de 374, y fíjense que a los 14 días tenemos, sale ahí la voz, conteo 1, 2, 3 conteos por encima de 100. Eso puede ser falta de eficacia o puede ser resistencia. El coprocultivo, ¿qué nos dice? Si es resistencia o si es falta de eficacia. Si aparece 90% de coperia y de monco, es muy posible, pero muy posible que sea resistencia. Porque los géneros resistentes a la ivermectina son coperia y haemoncus, y ahora aparece otro más complicando la cosa.
Si es falla de tratamiento, van a aparecer, como decíamos hoy, 4 o 5 genes aparecer. O sea, fíjense, como una simple técnica de diagnóstico nos permite, nos clarifica mucho el problema. Que después hagamos un test de reducción y todo lo demás, lo que viene después de esto está bien, pero ya de movida podemos tener alguna indicación de que estamos hablando de una cosa o de la otra. La resistencia. Esta es una caricatura del Quique Nari, un uruguayo, que fue el que empezó trabajando con el tema de resistencia, es del año 85, la caricatura, se la hizo otro colega, mientras el loco daba un curso. Sí, con él. Bueno, un abrazo para ellos. Daniel Salada también está conectado. El Quique en el año 85, en el curso de educación continua de la universidad, de la Facultad Veterinaria, de la UDELAR, decía, miren muchachos, que esto de la resistencia no es cuento. Estamos hablando de hace 40 años. 40 años. El loco decía, el Quique, que para el parasitólogo es la definición que todos encontramos por todos lados, la resistencia es el aumento de individuos de una población capaz de tolerar una dosis de droga que ha probado ser letal para la mayoría de los individuos. Es la vieja definición de la FAO, creo, de resistencia. Para el bioquímico, es la transformación de la curva 2 sin mortalidad determinada por cambios metabólicos. Para el genetista, es el cambio en la frecuencia de alelos que determina la sobrevivencia de la droga. Depende del enfoque, tenemos la definición. Para el productor, es grave, es la pérdida total o parcial del control parasitario. Cada vez que tiene un problema de resistencia, se le viene abajo porque no sabe con qué seguir. Y sabe que va a tener problemas de salud. Y para el veterinario, un gran fastidio, por decirlo en arameo. En realidad nos fastidia todo el tema de resistencia, vino a complicarnos la vida. Bueno, ahí está. Este es un trabajo de la FAO de fines del siglo pasado, y fíjese que en rojo están los países que tienen resistencia a helmintos, a garrapata, a sarna y a mosca de los cuernos. También es de Quique este trabajo. Y nosotros tenemos el raro privilegio de estar en todas. Es cierto que la resistencia al mintos era en lanares y la resistencia a sarna también era en lanares, pero hoy la tenemos en bovinos bien instalado. La primera comunicación de resistencia la hizo ese señor que está por allá. ¿Dónde está Pachi? Se fue. Allá. Pachi Anciani la hizo en Rafaela, en una prueba de una ivermectina. Pachi, corregime. En animales que venían de paso los libres. Año 81. 2 años después se hace el primer diagnóstico. Perdón. Sí, hicimos el mismo diagnóstico en Trenquelauquen, pero vos adelante. El diagnóstico, sí que la primera comunicación es tuya, Pachi. Eso es incontrastable. 2 años después, en el 2003, encontramos el primer caso de resistencia múltiple. Resistencia a ivermectina y a benzimidazol en el sur de la provincia de Córdoba, en la Alejo Ledesma, en un campo de invernada de una firma muy conocida de Corrientes, que llevaba toda la invernada a Alejo Ledesma y trasladó la cepa resistente allá, que aparece resistencia de Coperia y Haemoncus a la ivermectina en este caso, y de Coperia, Haemoncus y Ostertagia a los benzimidazoles. O sea que lo único que quedaba funcionando era el levamisol. El primer relevamiento en el país se hizo en el año 2006. Lo cabezó Yoyo para Constantógolo, el que lo dice de una tiene premio. Y participamos en un montón de instituciones en este trabajo que abarcó 85 establecimientos en todo el país y donde ya tenían 10% de resistencia a benzimidazol y 55% 2006, 5 años después de hacer el primer diagnóstico de resistencia, ya teníamos 55% de los campos con problemas de resistencia a ivermectina. O sea que venía el galope. En el 2017, 10 años después, otro trabajo también encabezado por Silvina Cristel de La Pampa, encuentra que el 28% de los establecimientos tenía resistencia a benzimidazoles, a ricomendazol en este caso, y 93% había saltado del 50 y pico al 90 y pico por ciento de ivermectina, y un 26% de los establecimientos, o sea, solo uno de resistencia a ricomendazol no tenía resistencia a ivermectina. El resto tenían todo resistencia múltiple. Es una constante también cuando aparece resistencia a los dos principios activos, que aparezcan los dos, quiero decir.
Y este es un trabajo que hicimos, nosotros tenemos una figura que se llama diagnóstico precisión, donde trabajamos en campo de punta con problemas parasitarios, donde vamos, hacemos un diagnóstico de situación con el veterinario que atiende el establecimiento y hacemos un informe y dejamos las recomendaciones de cómo continuar a futuro. Y sobre 21 casos entre el 2020 y el 23 tenemos esta presentación donde 68% de los campos tenía resistencia a ricomendazol, 100% ivermectina y 42% amoxicilina. Ustedes saben que la amoxicilina es más potente, seguramente Carlos va a hablar de eso después, así que lo estamos explicando. Y lo más preocupante es cómo creció la resistencia a ricomendazol, del 28% se fue casi al 70%. Estos son todos relevamientos de campo. El último, el más reciente que hicimos fue en el año 2022, Pedrito. Hicimos un convenio con la Fundación Antiaftosa de Rauch y el grupo, el Círculo Veterinario de Rauch. Se trabajó sobre 18 establecimientos, unos 19, 12, 14 veterinarios, y se encontró esta cifra. Estamos hablando de Rauch. Rauch es centro de la provincia de Buenos Aires, partido de cría, de ternero, vende ternero de destete. O sea, solamente recría de la hembra para reposición, muy poca invernada, sea de bajo riesgo parasitario comparado con un campo de recría, y sin embargo teníamos 94% de ivermectina, 61% amoxicilina, 17% ricomendazol, y estaba funcionando, seguía funcionando el levamisol. Crucemos los dedos. Este es un campo en corriente del año 2021. Levamisol, 99%. Ricomendazol, resistencia de Coperia y Ostertagia. Es bastante parecido a lo que veníamos viendo, falta de Moncu. En el caso de los benzimidazole están los 3 géneros generalmente presentes. Y lo más grave de todo es la ivermectina, que tenía 0% de reducción. O sea, el conteo del día 14 promedio era más alto que el conteo inicial. O sea, no anda nada. Y lo más grave de todo, fíjense lo que está pintado en amarillo, que aparece Ostertagia, un 20%, indicando la resistencia de este género, lo cual es una catástrofe para nosotros, porque nos saca del tratamiento de noviembre, de fin de año, contra larva inhibida. Por último, este es un ensayo que hicimos, una prueba de eficacia en General Pirana y también en la Cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, donde encontramos resistencia a Haemoncus, a Coperia y a larvas 4 larvas inhibidas de Ostertagia. O sea que si uno hace el test de reducción, no detecta la resistencia, porque obviamente la larva no pone huevos. Lo que estamos detectando con los huevos son los adultos, que tenía 98% de eficacia. Pero está indicando de que el proceso de resistencia de Ostertagia va creciendo y tenemos 2 o 3 campitos más con la misma dudosa. Exactamente. Pedro, ¿seguís vos? Somos como los Pimpinela. Le quedaba mal la peluca, por eso no. Bueno. Sí, claro. Es la que me reta todo el tiempo. Bueno, los Pimpinela. Claro. Bueno, disculpen el pasaje. Bueno, yo voy a hacer otro tramito con uno de los enfoques que comentaba César recién, la parte genética y eso, algunos ejemplos de manejo a campo. De vuelta la definición de FAO, esa que comentaba César recién, un número significativo de individuos puede sobrevivir a una dosis que originalmente es letal para la mayoría de la especie. Está claro que esa es la resistencia. Ahora, ¿en qué se basa esto? ¿Por qué el animal, digamos, dejó de ser sensible a determinado fármaco tóxico que nosotros estamos poniéndole para tratar de eliminarlo? Claramente es un proceso de selección natural hacia ese tóxico que le estamos poniendo a través del animal, con una alta capacidad de adaptación. O sea, porque justamente después nos cambia la población de parásitos. El parásito no solo va a cambiar el locus donde trabaja el producto que estamos aplicando, sino que también hay cambios estructurales adentro del parásito para adaptarse, digamos, a esa nueva forma de conformación corporal.
El tema de la resistencia no es propiedad de los antiparasitarios. Claramente, todos los productos, todos los medicamentos, cualquiera sea el espectro, han, digamos, terminado en un proceso de resistencia. Fíjense allá en los años 30, los antimicrobianos, la sulfa, la penicilina, la streptomicina, año de lanzamiento, fíjense el periodo en el cual después ya empieza a detectarse la resistencia. El caso de los insecticidas, lo mismo, los fungicidas, y nos venimos a los antihelmínticos, la década del 40 con la fenotiacina, después en los 60 aparecieron los benzimidazoles, después los imidazoles con el levamisol, las ivermectinas, y por último el monepantel, que es el último grupo químico que apareció ya a principios de este siglo. De este cuadro que se ve, lo que podemos claramente ver es que la aparición de resistencia es bastante más anticipada que en la mayoría de los otros compuestos que se han lanzado. Esa es una observación que hacemos. La forma en la cual va a aparecer o el tiempo que tarda en aparecer la resistencia depende obviamente de múltiples factores. Cuando este cuadro creemos que lo ilustra bastante bien, estos son los genes de la resistencia en una población de parásitos en verde y las lombrices que serían resistentes en rojo. Abajo los tratamientos antiparasitarios que aplicamos, nosotros arrancamos de un punto A en el cual el gen de la resistencia está en una frecuencia muy baja, por lo tanto el antiparasitario es eficaz. A medida que vamos aplicando tratamientos, empieza a transformarse de homocigota en heterocigota de la resistencia, después a homocigota puro más adelante, pasamos a ese punto B. Acá en este punto es donde se detecta a través del test de reducción, cuando está aproximadamente en un 30% de prevalencia o de proporción el gen de la resistencia. Si no hacemos el diagnóstico ahí y seguimos insistiendo con el tratamiento, pasamos finalmente al punto final, donde ya está el gen de la resistencia en homocigosis. Como lo ven acá, arrancó muy bajo y a través de todo el tiempo finalmente termina dominando, digamos, la población. Y ahí ya no hay respuesta clínica, damos el tratamiento, eso que hablaba César hoy, que el conteo 15 días posterior al tratamiento era más alto que el del tratamiento. Estamos claramente ya en esa situación que es absolutamente irreversible. Si bien vamos a poner énfasis en esto de los tratamientos, tienen otros, digamos, hay otras variables que intervienen en la intensidad y en la velocidad con la cual se va a desarrollar ese proceso de resistencia. Algunos tienen que ver con aspectos genéticos, o sea, cuán dominante o cuán recesivo es el gen de la resistencia, en la cual se expresa después en el parásito, la frecuencia inicial de genes que vimos, si es monogénica o poligénica. Se conoce que, por ejemplo, la ivermectina es monogénica, o sea, tiene que haber una coincidencia de muy poquitos genes, por eso es tan rápida, o poligénica cuando tiene que haber una coincidencia de varios genes para que se produzca la resistencia. La posibilidad de recombinación genética, la capacidad sobreviva que tiene el parásito. El de los biológicos, bueno, ya hemos visto la patogenia, la movilidad, el parásito, el tipo de parásito, si chupa sangre, si no chupa, cómo se alimenta, cómo no se alimenta, el número de generaciones que se pueden producir en un ciclo de parasitación, la inmunidad del huésped, el potencial biótico, o sea, hoy decíamos, el monco pone muchísimos huevos, Ostertagia pone poco, en el medio nos queda Coperia, o sea, en la medida que el campo se siembre con más huevos, con parásitos que llevan la resistencia, más rápido se va a reproducir y va a persistir en ese ambiente. Y haciendo énfasis entonces en el desarrollo de resistencia, en la parte química, digamos, que después seguramente Carlitos se va a expresar y Jorge también seguramente, la persistencia del producto tiene mucho que ver, o sea, a medida que aplicamos drogas que viven más en el organismo, o sea, que generan una cola de tratamiento más larga, hay riesgo de subdosis por más tiempo, induciendo a la resistencia. El momento del tratamiento también, o sea, cuando uno actúa haciendo tratamiento en momentos que hay pocas larvas en la pastura, lo que sobrevive rápidamente puede impactar sobre esa población, o sea, cuando el refugio es menor,
más riesgo de resistencia, el tipo de formulación y bueno, el espectro de acción. Bueno, no sé, seguramente después los que hablan específicamente del tema, pero hay más una tendencia a generar drogas que sean más, digamos, no tener ese espectro tan amplio como disponíamos, sino que sean más precisas en su acción terapéutica. En la práctica, los mayores condicionantes pueden ser el uso de los mismos principios activos durante 3-4 décadas. Estamos hablando de antiparasitarios muy viejos. Por más que son drogas excelentes, estamos hablando de productos que tienen ya de más de 40 años para atrás. O sea, la verdad que no hemos tenido... Me arreglo con esto. Tiene otro precio. ¿Se escucha? Ah, bien. Digamos entonces que el uso de los principios activos durante muchas décadas, obviamente cuando uno saca la cuenta en los campos, ¿cuántos litros de tal principio activo se han echado en 40 años? Calculable. O sea, realmente las poblaciones han estado sometidas siempre al mismo modo de acción durante mucho tiempo. Formulaciones de larga persistencia. Ya que no soy peleador. Por ahí me enojo. Los viejos carcamanes ya. Bueno. La no rotación de principios activos ya ha sido costumbre, que por ahí dice, bueno, un producto me anda, no, ¿para qué voy a cambiar? Es una cuestión del productor, dice, no, dame tal cosa, va a la veterinaria, dame que me anda bien, me anda bien, me anda bien, hasta que un día no anda más. No anda más. Aplicación irracional, o sea, también lo que se observa es se ha observado una falta de diagnóstico en general, ¿no? O sea, los tratamientos se hacen fijos o se programan con coincidencia con una vacunación, o porque yo desparasito en junio y en agosto, y ya, o sea, hay toda una costumbre de aplicar tratamientos antiparasitarios sin diagnóstico. Y eso es tremendo para el tema de la resistencia. Y bueno, y la utilización de dosis inadecuadas y productos de calidad. También ese es otro tema. Comentaba César, nosotros nos hemos sorprendido realmente de ir a establecimientos de primera, pero primera, que están instalados a nivel cabaña incluso, y aplicar tratamiento, indicar un tratamiento, vamos a hacer los muestreos, caso del sarna, por ejemplo, hacemos el muestreo positivo. ¿Cómo puede ser positivo si el tratamiento ese tendría que haber andado? Hagamos una cosa, hagamos nosotros el tratamiento de vuelta con otro grupo, pero lo vamos a hacer nosotros. Estamos todos, volvemos otra vez, revisamos los animales, todo es negativo. Entonces nos dimos cuenta, hablando con la gente, si alguna vez alguien había ido, le hubiera dado una charlita en la manga, 1 hora, 2 horas, de cómo manejar la jeringa, cómo aplicar, cómo medir las dosis, cómo aplicar el subcutáneo. No lo habían hecho nunca. Entonces, falta capacitación, exacto, en ese sentido, no es, o sea, es como que el problema de transferencia abarca todo, abarca desde la transferencia de conocimiento mismo a quien es el efector, digamos, del campo del conocimiento, hasta al operador. Porque sabemos que uno indica el tratamiento o el mismo productor, pero después tiene el empleado, o el pustero, o la persona que va y el que hace el tratamiento. Si no se le enseña o no se le explica bien cómo hay que hacer las cosas, ocurren ese tipo de problemas. Así que eso lo estamos recomendando, incluso armamos algunos talleres chiquitos cuando vamos a los campos, que los juntamos a todos y lo hacemos, porque claramente hay una carencia importante en el sentido de la operatividad en el manejo de los fármacos. Bueno, esto es lo que decíamos hoy de las pérdidas indirectas que puede generar cuando uno usa el antiparasitario inapropiado. Esto es un relevamiento de distintos trabajos que han probado drogas, digamos, que tienen resistencia versus drogas o combinación de drogas que son eficaces. En trabajos en Argentina, en Feedlot, a Pasto también, hay algunos de Brasil.
Y bueno, el resumen, vamos a hablar, el antiparasitario que fue eficaz, en promedio, después del tratamiento, la ganancia acumulada de peso fueron 15 kilos. Con respecto al antiparasitario inapropiado por resistencia, que generó 8 kilos de ganancia de peso. Esa es una pérdida por mal uso del antiparasitario que llega al 60%. O sea, estamos, por no hacer el diagnóstico, por no usar la droga apropiada, estamos en ese nivel de pérdida. Y esto es en cada desparasitación, obviamente, porque tenemos la población que ya la tenemos reinstalada en el animal, y hacemos lo mismo, volvemos a tener el mismo resultado. El test de eficacia, entonces, es lo que se recomienda, es lo más práctico a campo, que es el test de reducción del conteo de huevos. Esto es muy sencillo. Tenemos que confirmar que hay parasitosis, obviamente, a través de un chequeo previo que se puede hacer, o agrandando el número de animales también se puede chequear eso. El día 1 se encierran, se identifican, se sacan muestras individuales de materia fecal, se conforman 3 grupos parejos de 10 animales y se aplican los 3 principios activos que nosotros tenemos en el mercado. De última, cuando aparece el Monepantel, que era para ovinos, que después en el año 2018 ya se amplía el registro para bovinos, también lo hemos aplicado en varios campos para chequear la eficacia. Se hacen los tratamientos bien ajustados a peso y demás. Al día 15 se vuelve, se encierran, se saca materia fecal, se hacen los HPG individuales, se hace el coprocultivo en general, hay que saber, digamos, para después darle una oportunidad que si uno de los tratamientos no funciona, no es eficaz, contra qué parásito, a lo mejor ese antiparasitario lo podemos usar en otro momento del año, no descartarlo, sino ver qué chance le podemos dar para que siga siendo aplicado. Y tenemos los resultados, entonces comparando los 2 niveles de HPG del día 0 y el día 15. La interpretación del resultado, ya lo comentó César hoy, si la reducción es menor al 90, estamos ante una fuerte sospecha de que ese producto, digamos, o ese principio activo, tiene resistencia. Se hace el coprocultivo y nos va a indicar qué géneros parasitarios son los que han resistido al tratamiento. Entonces, normalmente en la práctica nosotros teníamos que si la ivermectina tenía resistencia a Coperia y a Hemoncus, no lo eliminábamos, sino que era un producto para usarlo contra la Certagia en algún momento del año, por ejemplo, las larvas inhibidas. Entonces, ahí va la ivermectina, no es que la descartamos, era encontrarle, digamos, la oportunidad y el momento justo para aplicar el tratamiento. Ahora, si apareció otra vez ahí sí se nos va a complicar. Bueno, esto indica que, y es el mensaje que normalmente transmitimos, que en función de todo lo que se habla de la resistencia, cada establecimiento debe conocer cuál es la situación de eficacia. Si no, es imposible armar un programa de control si no sabemos que lo que estamos aplicando no funciona. La metodología de campo y laboratorio para el test de reducción es sencilla y se obtiene información muy, muy rápidamente. Intentamos en algún momento acortar los tiempos nosotros con algún muestreo ahí post-tratamiento cortito, pero después no lo seguimos y se tornó en práctica para tenerlo a los 15 días en vez de a los 30 días. Pero hay información sobre eso. Bueno, en un esquema teórico entonces, de rotación, pondríamos un levamisol al destete, por la categoría y demás, para borrar, digamos, lo que traen de la cría. El Monepantel era una droga también de aplicación en este momento de elección. Y después el tratamiento contra las larvas inhibidas hacia fines de noviembre, que se podría hacer con un benzimidazol. En este caso hay que aumentar la dosis, ¿no es cierto?, para las larvas inhibidas, el 50%. Y las lactonas macrocíclicas, cualquiera de ellas, ivermectina, Dora, Amoxi, al 1, no hacen falta esas 3,15, 3,5, 4 para el 1. Y en el medio, el monitoreo de tropas, o sea, el seguimiento a través de muestreos de materia fecal, donde podríamos rotar con de vuelta lactonas macrocíclicas, en el caso que tengamos que curar alguna sarna, alguna garrapata, o un benzimidazol. Esto sería, digamos, un esquema más o menos racional de cómo ubicaríamos el espectro de antiparasitarios que tenemos
disponibles en el mercado. Perdón. Sí, es teórico, por eso. Teórico. Claro, casi. Arriba está. Sí, sí, sí. El monitoreo parasitológico, ¿de qué se trata? Bueno, es justamente tratar de modelizar cómo trabaja la enfermedad parasitaria a través del HPG y encontrar el momento para hacer la desparasitación. En esto, bueno, hay algunas necesidades. Tenemos que hacer diagnóstico por HPG coprocultivo, información de la tropa, recomendación, etcétera, etcétera, y una planilla de antecedentes. Cuando tomamos materia fecal, incluso ni hace falta encerrar los animales, porque uno va al potrero, saca materia fecal fresca, con mucho cuidado, muestras individuales, y eso va al laboratorio. Si tenemos conteos como estos, por ejemplo, no hay mucha duda. Acá desparasitamos, porque tenemos conteos muy altos, en el mes de junio. Ahora, si tenemos este HPG con conteos variables, conteos muy bajos, alguno alto, acá nos queda la duda. ¿Qué hacemos? ¿Desparasitamos o no desparasitamos? Entonces, en función de la resistencia, el criterio que tenemos es ser conservacionistas. Es decir, tirar a menos el uso que a más, ¿tá? Para justamente evitar este tema de no inundar para seguir presionando a la resistencia. En este caso, lo que se hace es hay que ampliar el análisis a este tipo de definición. Época del año, géneros, nivel nutricional, carga animal, última lluvia, aspecto clínico, fecha y droga del último tratamiento, si hay resistencia, si hay antecedentes. Entonces, todo esto entra en podríamos poner una licuadora y ahí nos va a salir el criterio. Nosotros lo intentamos en un momento y habíamos generado una aplicación en el cual metíamos, digamos, los datos epidemiológicos y todo de 30 años y había que poner los resultados de HPG y mandaba la recomendación, digamos, de alguna manera, y la recomendación a futuro y demás. Pero, digamos, el monitoreo exige que uno esté muy metido en el sistema y que aplique, digamos, el criterio incluyendo este tipo de variables. Y ahí nos va a dar. Incluso, a veces ha pasado que con HPG más bajo incluso se ha desparasitado. ¿Por qué? Porque los animales iban a una pastura nueva, o iban a un verdeo que no estaba infectado, o iban... Hay otras variables que pueden entrar que uno puede tomar la decisión de hacer el tratamiento. Bueno, esto es cerca de los pagos tuyos, Julito. Uy, la conoces bien. Bueno, esto es un diagnóstico de precisión. Fíjense la eficacia que hemos tenido. En el caso de la ivermectina 0, la doramentina 0, moxidectina 53, recto 75. Lo único que funcionaba era el levamisol y el molepatel. ¿Qué hacemos acá? Realmente estamos incendiados. O sea, nos queda un recurso terapéutico absolutamente limitado. Estamos en esta situación cuando nosotros queríamos generar un esquema de utilización con rotación de antiparasitarios, estamos así. Entonces, obviamente es una terapia intensiva para el campo, muy complicada, pero se puede solucionar. Y esto es un caso real, del caso de Córdoba que planteaba César, de ahí del sur de Córdoba, donde la situación inicial era avanzada resistencia de Coperi y ivermectina y ostartagia a benzimidazol en la provincia de Córdoba. Venían de tratamiento, por las dudas, todo. Así que ivermectina y benzimidazol todo el tiempo así, era tremendo. Entonces, se atiende el problema y lo único que nos quedaba era el levamisol. En ese momento el monipatel no estaba tampoco. Y se hizo un programa de monitoreo con la aplicación del tratamiento con levamisol cuando lo precisara. Nada más. Esto se hizo durante 10 años consecutivos. Después de 10 años, cuando se vuelve a chequear, se hace un test de reducción, de nuevo para ivermectina y benzimidazol, la población todavía conservaba
la resistencia. Esto es lo que hablamos hoy. Cuando se consolida el proceso de la resistencia, el parásito también consolida determinadas características estructurales que no se cambian. Entonces, no es cuestión de esperar tiempo, sino de que ya una vez que migró, mutó y se estableció en la población, tenemos que ya estar pensando en otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a esperar a lo mejor el año que viene el antiparasitario funcione. Baja, y cuando va a ser baja, lo aplicás de vuelta y al segundo muestreo ya pica otra vez. Bueno, esta es la situación de no reversión. Se controló clínicamente los 10 años, bien. Indudablemente puede haber habido algún escape en alguna pérdida de kilos, seguramente, porque el Levamisol tiene alguna limitación contra algunos géneros, pero no apareció más clínica, no apareció más mortandad, y esto se puede manejar, pero lleva un seguimiento importante. No, espero. ¿Ayudito? Bueno, ahora entra Lucía. Bueno, 10 minutos más y cerramos. Bueno, estamos con el pincel. Con el tema de resistencia, evidentemente, lo que pregunta clave, cuando uno va y encuentra resistencia después de la aparición que planteaba Pedro, el campo se trataba entre 12 y 14 veces por año. Desparasitar con un benzimidazol a las 3 semanas ivermectina, a las 5 semanas benzimidazol, sistemáticamente. Entonces, cuando vos vas, encontrás que la resistencia está más marcada, porque viene presionada la población, pero cuando se estabiliza, no pasa de esos valores, 70% y de ahí clava. Perdón, chipá tengo atravesado todavía. ¿Cuáles son las líneas de investigación en resistencia? Bueno, nosotros intentamos algunos modelos biológicos aplicados al recambio de cepa. O sea, la idea es cambiar la cepa de campo de alguna forma, aprovechando algunos conocimientos epidemiológicos base, que fue lo que hablamos a la mañana temprano. A ver cómo es esto. Trabajamos con ovinos, con Haemococcus contortus, resistencia a Haemococcus contortus del marino, que es la tesis de Sebastián. ¿Sí? Y en bovinos trabajamos con Coperia. La idea es, a ver, en el caso de ovinos, la base epidemiológica es que el tiempo de sobrevida máximo de la larva en la pastura es de 7 meses. O sea que, si nosotros pudiéramos, durante un año previo, aplicar tratamiento cortando el ciclo parasitario, es decir, bajando la carga parasitaria, llegaríamos a un momento donde tendríamos un pie de infección muy bajo y ese sería el momento óptimo para la aplicación, para infectar los animales artificialmente con una cepa sensible. ¿Está bien, Esteban? ¿Está bien definido así? El trabajo fue, durante un año se aplicaron 6 tratamientos. ¿Te acordás? Sí. 6 tratamientos. Cortando el ciclo parasitario. En enero de ese año se hizo una infección artificial con la cepa Cedive, le llamamos nosotros, que es la cepa sensible que tenemos de Haemococcus, o teníamos, de Haemococcus, no sé si todavía está. Y fíjense cómo levantan los conteos rápidamente después de la infección artificial de la cepa sensible. A la cepa resistente la habíamos castigado ya el año anterior y le estamos metiendo una cepa sensible. O sea que la idea de esto es que recuperar la eficacia, es decir, meter una cepa sensible por competencia con la cepa resistente. Aprovechar el momento donde está más baja la cepa resistente y ahí meterle fuertemente la cepa sensible. ¿Se entiende? Se saltó con un solo tratamiento, una sola infección experimental y se va. Se saltó de un 0% de eficacia a un 97 y casi un 98% de eficacia. Trabajo publicado, escrito, la tesis de Sebastián aprobada y vamos arriba. Interesantísimo. No había demasiado antecedentes de este trabajo en el mundo. ¿Y qué quería decir? Es que la eficacia se midió 16 meses después, o sea que no fue rápidamente la cepa, sino que se pasó todo un año y medio y después ahí se midió a ver qué porcentaje de eficacia teníamos y estábamos parados en el 98%. Golazo. Bovinos. ¿Recuerdan cuando hoy les dijimos que mostramos la última, cuando hablamos de epidemiología, mostramos que el 60% de la población parasitaria
en la pastura viene del 30% de la contaminación post-destete. O sea que nosotros sabemos que la parasitosis se refunda a partir de un pie de infección y de un refugio muy disminuido. ¿Cuándo es eso? A la salida de verano. O sea, la carga parasitaria a la salida de verano es mínima en comparación con el resto del año y ese sería un momento oportuno para meter la cepa otra vez por competencia, la cepa sensible, en este caso de Coperia, con el ingreso de los destetes. De manera que todo lo que viene después, o gran parte de la hipótesis de trabajo esta, sea sensible. Gran parte de la población sea sensible. ¿Está bien? Si nosotros tenemos, volvemos un poquito atrás, si nosotros tenemos una cepa resistente, desparasitamos los animales y lo metemos en ese potrero donde está la cepa resistente, todo lo que viene después va a ser resistente. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tenemos un ingreso, un destete sensible, o metemos la cepa de alguna forma antes del destete, durante el destete o antes del destete, por competencia sobre la cepa resistente, es muy probable, la hipótesis, de que todo lo que venga después, tanto huevos como larvas, sea sensible. ¿Está bien? Las bases epidemiológicas son lo que dijimos recién, el 60% de lo que vamos a tener en la pastura, el total de las larvas que vamos a tener en la pastura, vienen de los 3 primeros meses de contaminación. Por lo tanto, este es el momento ideal para hacer cualquier inspección experimental según nuestros cálculos. Lo hicimos así, saltamos en un primer año un 54%, un 75% de eficacia. Al segundo año repetimos el trabajo, es decir, hicimos una nueva inspección experimental y saltamos al 88, 87.5% de eficacia. O sea que el proceso se presenta como más lento de lo que habíamos visto para el monco. Pero lo que vimos es que dimos alguna ventaja porque la inspección experimental la damos al destete. Es decir, que le estábamos dando un plus de 3-4 semanas para que el parásito madurara y empezara a poner huevos. Y ahí la cepa, el pie de infección resistente nos ganaba y la competencia no era tan efectiva. Por lo tanto, buscamos 2 alternativas prácticas. Una, la introducción de la cepa sensible mediante sembradores de verano. ¿Qué es esto? Hicimos una inspección experimental de los animales en enero y durante febrero y marzo aportaron huevos de la cepa que hicimos sensible experimentalmente y teníamos un pie de infección ya al destete mucho mejor que lo que habíamos planteado durante el año anterior, o la introducción directamente de animales que venían de un sistema de cría donde estaba la cepa sensible y lo introducíamos a la pastura de recría y ahí hacíamos el recambio de cepa. Lo mismo. La infección experimental, entonces lo que lográbamos era anticipar la curva de larvas en el pasto hacia el destete para que los animales que entran al destete tuvieran una gran población de cepas sensibles. ¿Vamos bien? ¿O los estoy enrojando? Vamos más o menos bien, te miro a vos. O la otra, como decíamos, los animales que venían del sector de cría con la cepa sensible, que entraban ya poniendo huevos. Entonces construíamos más rápidamente este refugio, lo modificábamos rápidamente. Los resultados son estos. En la introducción en el verano saltamos de un 66% a un 97%, casi un 97% en un solo año. Mejoramos muchísimo lo que habíamos logrado la primera vez. Y en el otro, en el de la introducción de los destetes portadores, saltamos de un 36% a un 87%. Son muy buenos los resultados, muy interesantes. Continúa esta línea de investigación tanto en la Facultad de Tandil como en el INTA Balcarce. En resumen, la resistencia produce una solución genética por presión medicamentosa, sin duda, por uso frecuente, indiscriminado o importada de campos resistentes. Esto no lo nombramos, pero esta parte. Nosotros si traemos animales en un campo con resistencia, ¿qué es lo que aplicamos en la mayoría, en la absoluta mayoría de los campos cuando entramos los DTT? O sea que lo que hacemos es filtrar y meter todo lo resistente dentro del campo. Es la forma más común de introducir cepa resistente en la recría. Una vez instalada no tiene retroceso, naturalmente, estamos trabajando para ver esto de cambio de cepa. Inicialmente silente para las ivermectinas, o sea, no tenemos ningún indicador, porque Coperia empieza como resistente y después se le suma el monco, o sea, no estamos viendo fase de tratamiento con sintomatología, hay que buscarla con análisis de huevo y análisis de materia fecal post-tratamiento. Impacta fuertemente en la respuesta productiva y es necesario conocer la situación de resistencia al iniciar o antes de iniciar el monitoreo de tropa para saber con qué dejar.
Gracias, no lo emplumamos más.